Decimos, Señor, en esta mañana, queremos decirte, Señor, que estamos agradecidos contigo por la vida que nos das, Señor, hasta este momento. Gracias, Padre, porque cada día que pasa, sabemos que es tu misericordia, tu cuidado, tu bondad, Señor, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, que podamos estar de pie delante de ti. Queremos agradecerte, Señor, por ese cuidado, por esa protección, por la salud que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor del cielo. Padre, oramos dándote a ti la gloria y la honra. Gracias por la familia, Señor, que nos permites tener y con quienes compartir, Señor, todos estos momentos de bendición o momentos difíciles también. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que nos has provisto hasta el día de hoy. Gracias por tu provisión, Señor, porque hemos visto tu mano de provisión abrirse, Señor, en medio de toda circunstancia. Padre, eres tú nuestro proveedor, el que siempre estará con nosotros. Te damos gracias por el evangelio que nos has revelado también, Señor, en la obra de Jesús como el Cristo tuyo, Señor del cielo. Oramos, Señor, para que nos permita, Señor, llevar a toda esta nación de Guatemala y a las naciones que tú quieras, Señor, este mensaje del evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Danos, Señor, la provisión, los recursos y todo lo que necesitamos, pero sobre todo danos fe, Señor, en el evangelio, para que podamos aferrarnos firmemente a esa palabra que tú nos has revelado, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por cada uno de los discípulos, también en las naciones del mundo, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, que tú los bendigas, Señor, donde quiera que se encuentre, les des fe, Señor, en estos momentos de incertidumbre, Padre, les des seguridad, les des, Señor, cada día esa fe que necesitan cada uno de ellos también, Señor, en medio de sus circunstancias. Oramos también por nuestras necesidades esta mañana, Señor, las ponemos delante de ti. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que tú ya tienes cuidado de cada una de ellas, que tú ya las conoces, Señor, y que tú a través de Cristo nos has dado todas las cosas, Padre. Pero también tu palabra dice que traigamos delante de ti toda ansiedad, toda preocupación a tu presencia, Señor, porque tú cuidarás de nosotros. Señor, oramos en este momento trayendo, Señor, cada petición, cada circunstancia, cada problema, cada necesidad de las familias acá representadas, Señor. Te pedimos que vengan respuestas del trono de tu gracia, cada una de estas necesidades, Señor del cielo. Tú, Señor, conoces cada una de esas respuestas, ya están delante de ti. Oramos, Señor, que la palabra del púlpito traiga, Señor, esa confirmación a la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, esperando que tú vengas, Señor, oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a la Biblia esta mañana en el Salmo 48 y versículo número 14. Salmo 48 y verso número 14. Me gustaría que usted leyera este versículo ahí en su Biblia, el Salmo número 48 y versículo número 14. Yo lo voy a leer y después voy a contar a 3 para que usted lo lea ahí en su versión. En mi versión dice, pues así es Dios, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Vamos a contar a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra dice que tú eres nuestro Dios para siempre, Señor. Señor, eso es grande para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos vas a guiar incluso más allá de la muerte, Señor del cielo. Eso habla de la eternidad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra confirma en nuestro espíritu que tú eres nuestro Dios y que estás con nosotros, no solamente en este instante, Señor, no solamente en esta vida, sino que estarás con nosotros eternamente, Padre. Gracias te damos, Padre bendito. Oramos para que tu palabra venga, Señor, a edificar nuestras vidas en esta mañana, que a través de la misma podamos encontrar las respuestas tuyas para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, revélanos, Señor, el evangelio. Oramos todo en ese poderoso nombre, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues así es Dios. Así es nuestro Dios. Amén. Así es Él. Él no cambia.
Él sigue siendo Dios y no va a cambiar. Y lo que dice su palabra, así es y así se va a cumplir. Él es nuestro Dios eternamente. ¿Cuántos creen esto? Él es nuestro Dios eternamente. Y dice acá que es Dios por siempre y para siempre. Pero luego concluye diciendo que nos va a guiar incluso hasta después de la muerte. Otra versión dice, nos va a guiar hasta el día de nuestra muerte. Y otra versión dice, después de la muerte incluso nos guiarás. Ese es nuestro Dios. Quiero compartir esta mañana con ustedes la seguridad de la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. La semana pasada expliqué sobre la seguridad de la salvación. ¿Cuántos están seguros de ser salvos? Amén. Hay personas que van a los templos pero no son seguros de ser salvos. Espero que usted tenga la seguridad de ser salvo. ¿Y cómo puedo obtener esa seguridad? Solamente a través del Evangelio. Solamente a través de lo que dice la Biblia puedo estar seguro de que soy salvo. Así que espero que usted tenga la seguridad de la salvación. Esto lo empecé a predicar hace 7 años más o menos, pero que ahora usted lo pueda entender más profundamente. Así que quiero compartir esta segunda seguridad que me da el Evangelio. La seguridad de que Dios ya está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios ya está en su vida? Diga conmigo, Dios está conmigo. Dígale que tiene a su lado, Dios está con nosotros. Esto es Emmanuel. Esto es creer en Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Dios camina conmigo. No importa a dónde yo voy, Dios va conmigo. No importa qué momento estoy pasando, Dios está conmigo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Ven, Dios está con nosotros. Así que no importa cómo el mundo se encuentre, es que Dios ya está conmigo. Y Él dice que Él es Dios mío eternamente. Es así, para siempre. Él es mi Dios. Así es Dios conmigo. Y me va a guiar hasta el día en que yo me vaya. Me va a guiar hasta el último momento. Me va a guiar incluso después de que yo me vaya de esta vida. Dios será mi guiador. Eso es lo que la Biblia dice. Así que puedo tener la seguridad de que soy guiado por Dios mismo. Una de las cosas que pasaron en la cruz y la resurrección es que Cristo abrió un camino nuevo, un camino vivo, dice la Biblia en Hebreos. Que se abrió un camino nuevo, un camino vivo. Antes ese camino estaba cerrado, pero se abrió. Antes el ser humano no se podía encontrar con Dios. Ahora se puede encontrar con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de ese camino. Y ese camino es Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Entonces Él es nuestro Dios eternamente. No es solo del día domingo. No es solo cuando las cosas van bien. No es solo cuando las cosas están mal. Él es Dios tuyo eternamente. Esta es una gran bendición, ¿verdad? Dios es nuestro Dios. Amén. Yo no sé si ustedes puedan creer eso profundamente. Es que Él ya está con nosotros. Por favor, tenga esta convicción. Nuestro Dios nos guía hasta el día que partimos de esta tierra. Él sabe el momento, Él sabe cómo, Él sabe el instante, Él conoce todo. Así que Él nos va a guiar hasta ese momento e incluso nos va a guiar después de ese momento. Y tan solamente podemos creer en la obra de Jesús como el Cristo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en nuestra vida. A mí me habían enseñado que si no hablaba lenguas no tenía el Espíritu Santo. Pero la Biblia me enseña realmente que cuando yo creo la obra de Cristo en la cruz y la resurrección, el Espíritu Santo entra a mi vida. Así que Dios mismo viene a morar a mi vida. Esto es algo muy grande. Dios mismo viene a morar a mi vida. Dios mismo viene y se mete en mi vida. Dice la Biblia que me vuelvo el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo en su vida? Ven, no importa si no habla lengua. Es que la Biblia dice que cuando usted cree que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Y entonces en la cruz y la resurrección, Cristo venció a Satanás y abrió el camino que estaba cerrado. Había un camino que estaba totalmente oscuro, estaba cerrado, pero Cristo lo vino a abrir con su carne, dice la Biblia. Así que ya no estamos separados de Dios. Diga conmigo, yo ya no estoy separado de Dios. El problema de la separación con Dios está resuelto entonces. Ya Dios está con nosotros y yo estoy con Dios. Dios está conmigo. Su Espíritu Santo me está guiando. Entonces yo debo anhelar ser guiado por el Espíritu Santo. Pero muchas veces creemos que esto es algo místico. Y no.
Esto es algo normal, es algo natural. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir. Cuando hay cosas que están malas, el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir: no, no está bien, no está bien. Y usted lo va a saber. Y usted va a saber si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Cuando uno hace algo que no es debido, uno sabe lo que está pasando. Uno sabe que usted no debe maltratar a su suegra, porque dentro de usted está el Espíritu Santo, pero de todas maneras termina maltratándola. Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. De verdad, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero esto no es algo místico. No es algo, voy a elevarme, ahora voy a poner a tus pies y voy a cerrar mis ojos y me voy a encontrar con Dios y que me guíe el Espíritu Santo. Ya voy subiendo a tus pies. Si la canto unas 500 veces, llego a tus pies. Y muchos creen que eso es encontrarse con Dios. Y sí, le va a servir, pero yo le decía al otro servicio que hiciera un ejercicio. Entonces cambie la música y ponga su música, pero ponga música instrumental y cierre sus ojos y seguramente se va a relajar y se va a quedar dormido. Pues claro, funciona. Claro que funciona. Aquí los hermanos psicólogos saben que funciona, ¿verdad? La musicoterapia. Claro que sí, pero sí le va a ayudar, pero no va a resolver el problema espiritual. Es que ese punto no se resuelve. Tenemos que encontrarnos con Dios. Y la única manera de encontrarnos con Dios es a través de Jesús como el Cristo. Entonces, si nos hemos encontrado con Cristo, entonces el Evangelio está en nosotros. Y entonces ya no estamos separados de Dios. Y si ya no estamos separados de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo me va a guiar todos los días, en medio de toda circunstancia. Me va a guiar el Espíritu Santo. Él me va a guiar a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que Dios me está dirigiendo. Isaías 58 y versículo número 11 dice, este versículo me gusta. Isaías 58, 11. El Señor los guiará continuamente. El Señor te guiará continuamente. El Señor te va a guiar todos los días. El Señor te va a guiar todos los momentos. El Señor te va a guiar en todas las circunstancias. Pero no solamente eso. ¿Qué más dice? ¿Les dará qué? ¿Les dará qué? Les dará agua cuando tengan sed. Les dará agua cuando tengan sed. Les va a proveer agua cuando tengan sed. Les va a proveer el agua de la palabra cuando ustedes quieran tomar esa agua. Dios les va a proveer agua en medio de que tengan sed. No dice que no van a tener sed. Dice que en medio de la sed Él proveerá. Luego dice, y restaurará sus fuerzas. No dice que no vamos a estar débiles. Dice que Él va a restaurar nuestras fuerzas. Qué grande es Dios. Y entonces dice, serán como un huerto bien regado. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Si el Evangelio está entrando a tu vida, si el Evangelio está entrando a tu corazón, está entrando a tu espíritu todos los días, de verdad, esto va a suceder. Esto va a pasar. Necesitamos el Evangelio entrando a nuestra vida todos los días para que nuestra vida sea restaurada. Y entonces vamos a ser guiados continuamente por el Señor. Y aun cuando tengamos sed, dice la Biblia, que Dios proveerá el agua. Y aun cuando nos debilitemos, el Señor restaurará nuestras fuerzas. Y entonces cuando todo eso aprendamos a caminar en esa vida, seremos como un huerto bien regado. Y como un manantial que nunca se seca. ¿Por qué? Porque el agua de la palabra está abundando en tu vida. Y entonces empieza a brotar como río de agua viva el Evangelio dentro de ti. El Espíritu Santo está con nosotros y nos guía entonces cada día. Él fue enviado para guiarnos a la verdad. Juan 16:13 lo dice claramente. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, ¿hacia quién nos va a guiar el Espíritu Santo? Hacia Cristo, hacia Cristo. El Espíritu Santo vino para guiarnos hacia Cristo. Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, incluso dice que no va a hablar de su propia cuenta, sino que nos va a decir lo que ya hemos oído y nos contará lo que va a suceder en el futuro. Esto hará el Espíritu Santo.
El cumplimiento de la palabra Emmanuel entonces en nuestra vida es solo a través de creer el Evangelio, que Jesús es el Cristo, la verdad de Dios en toda la Escritura. Esto es Emmanuel. Dios nos está guiando entonces para cumplir su voluntad. ¿Para qué te salvó Dios? Algunos de ustedes eran de los que cerraban la discoteca, ¿verdad? Algunos de ustedes eran de los que se ponían a bailar en las mesas. De los que pagaban la última hora de la marimba también. Los que bailaban con Judas. ¿Verdad? Algunos de ustedes eran esos. Pero ya no son esos. Dios ya los libró de todo eso. ¿Y para qué Dios los libró de todo eso? ¿Para qué Dios los sacó? Es que Dios nos guía para cumplir su voluntad. Por eso en Isaías 49, verso 8 al 10 dice, así dice el Señor: en el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Te respondí, te ayudé. Ahora te guardaré. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y reparta las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad. Esto está diciendo que Dios me guió para cumplir su voluntad sobre la tierra, para proclamar libertad a los cautivos, para decir a los que están en las cárceles que salgan, porque ha venido el Cordero de Dios. Dios me salvó entonces para proclamar en el mundo que Él es el que liberta, que Él es el que restaura, que Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que perdona, Él es el que liberta. Para esto me restauró el Señor, para cumplir su voluntad sobre la tierra. Y entonces si yo me alineo a esta voluntad, Isaías 49 dice, junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión. Nos va a guiar quien nos tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de aguas. Entonces Dios me guía para cumplir su voluntad. Para eso vino el Espíritu Santo a mi vida, para que Dios me esté guiando a cumplir su voluntad sobre la tierra. Proverbios 3:6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Entonces, de verdad, fuimos sacados del estado de condenación. Yo expliqué el domingo este estado de condenación. Y solo Cristo nos pudo arrancar de este estado de condenación y nos pasó a la luz admirable. Nos sacaron del estado de condenación. Por eso Romanos 8:1 dice, porque no hay condenación. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado de condenación, pero Dios nos salvó, nos arrancó del estado de condenación y nos pasó al reino de su amado Hijo. Así que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Esta es la seguridad de ser salvo, pero la seguridad de que Dios ya está conmigo. Entonces Dios está conmigo, ya no hay problema, Dios está conmigo. Esta palabra en el hebreo, la palabra refugio, implicaba un agujero en la peña. Y entonces cuando un animal quería esconderse de alguien más grande que lo quería devorar, corría al agujero y ahí se metía. A esto era lo que llamaban el refugio. Y entonces el agujero que está en la peña, donde me puedo esconder, donde me puedo refugiar, donde me puedo amparar, es que Dios, cuando yo estoy metido en la peña es Cristo. Cuando yo me meto a la peña, cuando me escondo en la peña, de verdad nadie podrá arrebatarme de su mano. Esto es la seguridad de la salvación, pero la seguridad de que Dios ya está conmigo, que nada me podrá dañar. Hace lo que pase a mi alrededor, Dios está conmigo. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te tocará. Dios está con nosotros. Esto es lo que el salmista sabía. Entonces, ¿desde dónde nos viene guiando el Señor? La Biblia dice que Dios nos sacó de ese estado de condenación y lo hizo a través del Evangelio y nos dio luz a los que estábamos en oscuridad, a los que estábamos en sombra de muerte, y nos guió por el camino de la paz. Esto es Cristo. Dios nos guió por ese camino. Por eso es que estamos hoy aquí.
Desde Génesis 3, el ser humano quedó separado de Dios, pero Dios vino desde el cielo. Dios vino desde el cielo a morir a la cruz y levantarse en la resurrección. Entonces nos dio esa seguridad. Por eso Él dijo: yo estaré con vosotros desde ahora hasta el fin del mundo. ¿Y qué había que hacer para que eso pasara? Eso, sencillamente cumplir la evangelización del mundo, cumplir la evangelización mundial, caminar en ese pacto. Y entonces, si obedecemos ese pacto, se cumple lo que dice Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios nos está guiando. Dios nos guía hasta el día de hoy y nos va a guiar hasta el día de nuestra muerte, e incluso después de la muerte. Pero la pregunta es: ¿para qué nos guía el Señor? ¿Para qué nos está guiando el Señor? ¿Para qué es que Dios ha hecho todo esto con nosotros y nos ha dado el evangelio y nos reveló su palabra y nos dio de su amor, nos dio de su misericordia, te dio una familia, te dio un recurso, te dio provisión, te dio trabajo, te ha dado salud? ¿Por qué Dios hace todo esto contigo? ¿Por qué? Dios nos está guiando. ¿O por qué no te ha dado trabajo? ¿Por qué no te ha dado recursos? ¿Por qué no te ha dado todo? Todo lo contrario. ¿Por qué Dios está haciendo eso contigo? Dios nos está guiando. Pero si es para allá, parece contrario. Pero es que Dios nos está guiando. No importa si es para allá. Todos quisiéramos que fuera para allá, ¿verdad? Pero a veces es para allá. Y entonces Dios sabe por qué nos lleva para allá. Y a veces no lo entendemos. Pero así es Dios. Dios actúa así. Por una sola razón. El Salmo 81:10 dice: pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Fui yo, dice el Señor. No fueron tus fuerzas, no fueron tus capacidades, no fueron tus ídolos. Fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató del mundo. Fui yo. Luego dice: abre tu boca bien, abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Lo que Dios quiere es llenar nuestra vida con el evangelio, que podamos proclamar al mundo que Jesús en realidad es el Cristo. Entonces, Dios nos está guiando. ¿Pero hacia dónde? ¿Y desde dónde? Nos está guiando desde Génesis 3 y nos está llevando a cumplir su voluntad sobre la tierra. Esto es el evangelio. De verdad, el evangelio no es una religión. El evangelio no es un conocimiento. El evangelio en realidad no es algo sencillo. Es que creer que Jesús es el Cristo no es algo simple como muchos piensan. Sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero en realidad es que en Él se encuentra todo. En Él se encuentra todo. Estamos en este mundo, que sí, pero Dios ya está con nosotros a través de Cristo. Entonces, ¿será que ya no hay problemas? Sí, hay problemas. Claro que sí. Hay problemas y hay problemas todos los días. Y eso decepciona a algunos, ¿verdad? Y entonces dicen: entonces, ¿de qué sirve que yo crea que Jesús es de Cristo? Es que en realidad no han entendido el evangelio. Porque cuando podemos creer el evangelio, podemos entender cómo es que Dios obra también. Dios obra de maneras que no entendemos. Sacó a Israel y lo sacó de Egipto. Sí, lo sacó de Egipto y lo metió a un desierto. ¿Cómo así? Sí, lo metió a un desierto. 40 años lo metió a un desierto. ¿Y cómo lo metió a un desierto? Lo sacó, si allá estaba bien, y lo sacó aquí a un desierto. Sí, así obra Dios. A veces te lleva para allá, no siempre es para allá. Es que Él te está guiando, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema. Él no ha perdido el control. Él sigue siendo Dios. Aún si va para aquel lado, Él sigue siendo Dios. Y Él dice: yo te estoy guiando. Aunque no lo entiendas, Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces tenemos que entender cómo es que nos guía Dios. Que si creemos el evangelio, vamos a ser guiados por Dios. Y a veces va a ser para allá, y a veces va a ser para allá, pero no importa. Es así como Dios obra. A Israel lo metió a un desierto. ¿Para qué? Esto era para que aprendieran a depender de Dios. Era la única manera de sobrevivir. Israel no tenía otra opción. Solo tenían que creer
y someterse a Dios y esperar en Dios. Él va a proveer agua en medio del desierto. Él va a proveer sombra en medio del desierto. Él va a proveer fuego en medio del desierto. Él va a proveer aves en medio del desierto. Él va a proveer maná en medio del desierto. Eso era lo que Israel tenía que creer. Es lo mismo que usted y yo tenemos que creer. Dios nos va a guiar a veces para allá, a veces para allá, pero tenemos que creer totalmente que Él nos va a sostener en medio de toda circunstancia. Él sigue siendo el mismo Dios. Él es Dios eternamente y para siempre. Y nos va a guiar hasta el día de nuestra muerte. Así que no podemos ir para otro lado. El creer que Jesús es el Cristo nos da la dirección del Evangelio. Entonces, Israel tenía que entender en medio del desierto que Dios los había metido allí para que se dirijan a Él, para que crean en Él, para que miren a Dios. Pero Dios los estaba guiando. Cuando pensamos entonces en nuestra vida sobre la tierra con el Evangelio, en realidad nuestra vida es como el desierto. Nuestra vida es como un desierto. Y debemos dirigirnos solamente a Dios a través del Evangelio. A través de creer que Jesús es el Cristo, nos podemos dirigir a Dios. Debemos ir hacia Dios, no importa qué tan difícil sea. Hermano, no te vengo a animar ahora, te vengo a dar el Evangelio. Te vengo a decir que te aferres al Evangelio. No importa lo que estés pasando hoy en tu vida, aférrate al Evangelio. Cree el Evangelio, afírmate en el Evangelio, mantente en el Evangelio, prosigue en el Evangelio. No te detengas y cree firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la única vía, esta es la única salida, esta es la única manera de poder tener vida y vida en abundancia. Así que en el desierto de esta vida tenemos que entender, igual que Israel, no tenemos muchas alternativas, no tenemos muchas opciones, solo tenemos una. Creemos en Dios, no creemos en Dios. Pero debemos entender que el desierto no es nuestro destino final. Dios nos está guiando. Aún en medio del desierto, Dios nos está guiando. Aún en medio del problema, Dios nos está guiando. Aún en medio de las circunstancias, Dios nos está guiando. Aún en medio de lo que venga, Dios nos está guiando. Pero este desierto no es nuestro destino final. Nuestro destino final es la tierra prometida. Así que Dios nos está guiando. No vamos a terminar partidos en el desierto. Vamos a llegar hasta donde Dios nos está guiando. Dios nos está guiando a la vida eterna a través del Evangelio. Dios nos está llevando a través de esa vida y nos está enseñando cómo en el desierto podemos cumplir su pacto, el pacto de la evangelización del mundo. Nos está diciendo, solo cumplan esta voluntad y entonces van a tener mi guía todos los días de su vida. Es que la columna de fuego va con nosotros y la nube va con nosotros. Así que no se preocupen, Dios va con nosotros. Él nos está guiando. En medio de todo lo que puedas estar pasando, en medio de todo lo que hoy pueda estar sucediendo en tu vida, en medio de aquello que crees que no tiene una respuesta de Dios, yo te puedo confirmar con la Biblia que Dios está guiando. Yo soy Dios, Dios eternamente, Dios para siempre, y te guiaré hasta el día de tu muerte. Entonces Dios nos está guiando. Debo estar seguro que Dios me está guiando. Y entonces debo afirmarme en el Evangelio. Lamentablemente para muchos el Evangelio no es la respuesta definitiva aún. Y entonces como no tienen esa respuesta definitiva aún en sus vidas, entonces vienen más desiertos, vienen más circunstancias, vienen más problemas, vienen más situaciones. Mis amados hermanos, todos se encuentran en Jesús el Cristo. Hay que creer profundamente esta verdad de la Biblia. Y hay que cumplir el pacto que Dios nos ha dado. Así que, ¿hacia dónde nos está guiando Dios entonces? Nos está guiando por sendas correctas. Dios no se va a equivocar en tu guianza. Si alguien nunca te va a fallar, es Dios. Entonces, ¿cómo te va a guiar? Con el Evangelio. Y te va a guiar por sendas correctas. ¿Y por qué Dios hará eso? Es que Él va a darle gloria a su nombre a través de guiarte por las sendas correctas. Aun cuando tu pie se quiera ir para allá, dice, yo voy a enderezar tus pasos.
Él va a enderezar tus pasos y te va a guiar por sendas correctas. Isaías 48 y verso 17 dice: esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir, no por donde tú quieras, no como tú quieres. Yo te enseño lo que te conviene y te guío por las sendas que yo he trazado para tu vida, para que camines en ella. Él te está guiando, Dios nos está guiando. De verdad, tenemos que tener esa seguridad de la guianza de Dios en nuestras vidas, en medio de toda circunstancia. Me gusta Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17, que dice así, Apocalipsis 7, 17. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Cristo no se quedó en la tumba. Jesús se levantó de la tumba, por eso es el Cristo. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Está a la diestra de Dios. Es el Cordero que está en el trono. Ese Cordero que está en el trono será su pastor. Ese Cordero es su pastor. Y si ese Cordero es su pastor, dígame, ¿qué le falta? Es que la obra de Cristo fue perfecta. No tenemos que agregarle ni quitarle nada. En la cruz y en la resurrección, ese Cordero fue levantado, fue inmolado, fue levantado, fue ascendido y ahora está sentado en el trono. Y ese Cordero es nuestro pastor. Ese Cordero es el que está con nosotros. Ese Cordero es el que cuida por tu vida. Ese Cordero es el que te va a levantar siempre. Ese Cordero es el que te va a guardar siempre. Ese Cordero es el que te va a fortalecer siempre. Ese Cordero es el que te podrá sanar. Ese Cordero es el que se salvará un día. Ese Cordero es el que está contigo. Él es nuestro Dios, dice la Biblia. Dios está con nosotros y nos está guiando. Entonces, el Cordero que está en el trono será su pastor. Pero no solamente eso, dice el verso 17 de Apocalipsis 7, sino que además dice, Él, o sea, ese Cordero, ese Cristo, Él, ¿qué dice? Los guiará, ¿a dónde? A los manantiales del agua que da vida. No importa, aunque estés en el desierto, lo que Dios está diciendo es, no importa, aunque estés en este desierto de la vida, Dios te va a guiar a manantiales del agua que da vida. Este manantial es el Evangelio. El manantial de agua que da vida es el Evangelio. Él te va a guiar a esos manantiales de vida, pero no termina allí. Por eso me gusta este versículo. Y dice finalmente, ¿qué dice? Y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. No dice que no van a llorar. No dice que no van a pasar dificultad en medio del desierto. No dice que no van a haber problemas. No, está diciendo que aquellos que pudieron llorar serán consolados y sus lágrimas serán secadas de sus ojos. Este es el Evangelio. Este es Cristo. Este es Jesús, el que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, el Cristo. Entonces hay tres promesas ahí. Con el Evangelio Dios nos está guiando. Todo esto lo hace Dios para que podamos cumplir su voluntad sobre la tierra en nuestros días. Entonces, mis amados hermanos, ser guiados por Dios nos hace ser bienaventurados. Diga conmigo, yo soy bienaventurado. Amén. Es que de verdad ser guiado por Dios nos hace ser bienaventurados. Algunos de ustedes han tenido éxito en las cosas de este mundo. Y cada vez que han hecho algo, ustedes han visto que han tenido éxito. Por favor, no crean que son ustedes. Es que Dios los está guiando. Y algunos tal vez no han tenido éxito y han tenido problemas en las cosas que han hecho en este mundo.
Por favor, no crean que son ustedes. Es que Dios los está guiando. Dios nos está guiando. Así que si las cosas salen bien, amén, Dios nos está guiando por aquí. Y si no salen tan bien, Dios nos está guiando. Amén. ¿O no es así? Dios nos está guiando en todo momento y en todo tiempo. Entonces no importa si es para allá o si es para allá. Al final, yo soy bienaventurado. Yo soy un bienaventurado. ¿Cómo puede suceder esto? Solo cuando puedo creer el Evangelio. Ahí se cumple Isaías 58:11. El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed, y va a restaurar sus fuerzas, y serán como un huerto bien regado y como un manantial que nunca se seca. Es que la Biblia confirma esa seguridad de ser guiado por Dios cada día, en cada momento, en cada situación de mi vida. Y esto solo puede pasar cuando el Evangelio está entrando a mi vida. Entonces yo puedo vivir con esa seguridad. Oro para que ustedes puedan tener esa seguridad que da el Evangelio en sus vidas. Y que de verdad crean que Dios ya está con ustedes. Y que de verdad crean que Dios los está guiando. Y que no importa si es para allá o es para allá. Entiendan esto. Dios sigue en control de cada situación. Dios no ha perdido el control. Así que quiero concluir esta mañana. Lamentaciones capítulo 3 y versículo 37. Dice: ¿quién será aquel que diga que le vino algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que se atreva a decir: es que me está pasando esto, pero esto no lo mandó Dios? Claro, todo lo mandó Dios. Si te salió bien, te lo mandó Dios. Y si no te salió tan bien, te lo mandó Dios. Lo que tienes que aprender aquí es por qué te lo mandó Dios. ¿Por qué? Señor, enséñame. Enséñame. Y cuando estés aquí, también, Señor, ¿por qué? Enséñame. Porque todo, absolutamente todo, viene de Dios. ¿Quién podrá decir que lo que le vino no lo mandó el Señor? El apóstol Pablo estaba en la cárcel escribiendo segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. El apóstol Pablo dice: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Pablo estaba de este lado y estaba sufriendo y estaba en prisión. Y Pablo dice: sí, estoy aquí, estoy en prisión, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y ese, dice, es poderoso para guardar mi depósito hasta el día que Él venga. Ese es poderoso para guardar mi vida hasta el día que Él regrese. Jesús es el Cristo, Dios mismo, que vino a esta tierra a resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Así que así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará incluso hasta después de la muerte. Espero que usted vaya con esta seguridad que da el Evangelio. Amén. Que entienda que no importa si es para allá o es para allá. Jesús sigue siendo el Cristo. Oramos. Padre, te doy gracias, porque tu palabra, Señor, nos habla para encontrarnos con el Evangelio. Gracias porque nos has dado la seguridad de que tú ya estás con nosotros, Señor, a través de creer que Jesús es el Cristo, que en la cruz y la resurrección, ese Cordero que ahora es nuestro pastor, Señor, abrió el camino para que nos encontremos contigo. Y ahora nos está guiando a corrientes de agua, Señor. Las aguas que dan vida, el Evangelio. Y enjugará toda lágrima, Señor, que tengamos que dejar en esta tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros. Gracias porque tú eres Dios para nosotros.
eternamente y nos guiarás incluso hasta después de nuestra muerte. Señor, te doy gracias esta mañana y bendigo la vida de cada familia acá representada, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, y oro para que puedan tener esta seguridad que da tu evangelio, Señor, a sus vidas. Que puedan estar seguros, Señor, de que tú ya estás con ellos, Señor, y que nada ni nadie los podrá derribar si tú estás con ellos, Señor del cielo. Dales esa fe a cada uno de ellos, Padre bendito. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. Bendiciones. A descender, paciente en la tierra te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Del cielo pronto vas a descender, te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar la verdad. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré.
Eres el alfa y el omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Del cielo pronto vas a descender. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo.